iniciar. Ajá. Él es el doctor Pedro Toconix, presidente de la Sala de Casación Penal y juez primera instancia en lo penal y en la Corte de Apelación. Ha sido profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y en el Fermín Toro, y el encargado es del Tribunal Supremo de Justicia Legal, y él es encargado en ese Tribunal Supremo de Justicia del caso de Alex Saad. Alex Saad vuelve a hacer noticia, sigue preso, pero no está en los Estados Unidos. La justicia de Cabo Verde ya aceptó la extradición a los Estados Unidos, pero la justicia de los países a los cuales ellos están reunidos no lo acepta. Es decir, Cabo Verde va a incumplir entonces una decisión de una justicia que está por encima de ellos, pero fuera de Cabo Verde. Por favor, si no estoy en lo correcto, tú eres el que tienes la información correcta. Y aparentemente Alex Saad es el hombre que le maneja los negocios a Maduro. Lo más reciente de los robos, los megarrobos de la banda de Maduro, lo acaba de decir el gobierno suizo o las autoridades suizas. Se trata de 10.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares para este delincuente. Pues bien, vamos a ver qué nos dice y en qué situación está Saab y en qué situación está Venezuela, porque aparentemente he leído que la caída y la ida de Saad a la justicia norteamericana, no sé por qué razón, es la caída de Maduro. No lo sé. Bienvenido. Gracias, Napoleón. Bueno, vamos a comenzar a aclarar sobre el tema, separar un poco los temas, ¿no? Suiza sí incautó en unas cuentas en un banco, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero es noticia de esta semana, 10.000 millones de dólares de producto de la corrupción o sustracción de dinero del patrimonio venezolano. No guardan hasta estos momentos relación con Alex Saab. El tema de Alex Saab es su extradición en Cabo Verde, y lo que sí ha sido bueno, el equipo de la defensa de Alex Saab, es crear una matriz de opinión de incertidumbre y unas constantes amenazas. De hecho, la semana pasada estuvieron pasando 3 videos por los medios de comunicación, uno en donde aparece la familia de Saab, otro donde aparece un ex asesor de acá de la Interpol, jubilado, y otro es el video de Baltasar Garzón, donde hace amenazar. Baltasar Garzón amenazando a el pueblo de Cabo Verde, o al país de Cabo Verde, donde dice que la justicia internacional se encargará de imponerle una cantidad de multas por violación de derechos humanos. O sea, en este sentido, a veces yo entiendo que la defensa debe hacer todo el trabajo jurídico que está tal cual previsto en las leyes. Y la información también debe ser tal cual como está establecida en las leyes. La información debe ser veraz. Muchos creen que todavía falta otra instancia para decidir la extradición de Alex Saab, cuando hablan de que van a presentar un recurso de apelación contra la decisión. Ahora bien, hay que partir de lo siguiente. Y tomando cómo se han desarrollado los hechos en cuanto a fechas. La primera decisión que se dictó en tema de extradición de Alex Saab es la parte administrativa, en la fase administrativa en donde la ministra de Cabo Verde acordó que la solicitud de extradición, es decir, el pliego, el documento presentado por los Estados Unidos y los anexos cumplían perfectamente con los requisitos establecidos en la ley de Cabo Verde para la extradición, que la ley de Cabo Verde es la ley número 6 del 29 de agosto del año 2011. Esa es la ley que rige el procedimiento de extradición en Cabo Verde. Esa ley de extradición también le da prioridad en caso de alguna deficiencia de la ley a los que establezcan los pactos y convenios o tratados internacionales suscritos por Cabo Verde.
Entonces, dentro de esos, en tema de cuando no existe un pacto de extradición entre Estados Unidos y Cabo Verde, no existe un pacto de extradición, pero ambos han suscrito la Convención de Palermo, es decir, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en donde las normas establecidas en esa convención en cuanto a materia de extradición por delitos de delincuencia organizada transnacional son perfectamente aplicables dentro de los estados partes cuando existan deficiencias o no existan convenios o pactos de extradición entre los países. ¿Okay? Entonces se toman en consideración las normas de la Convención de Palermo y, vuelvo y repito, Estados Unidos y Cabo Verde son miembros de esa convención, son estados partes. Ahora bien, dentro de la ley número 6 que regula el procedimiento de extradición en Cabo Verde, una vez que la fase administrativa está a manos de la ministro de Cabo Verde, el ministro Interior de Cabo Verde, dice que el pliego, la solicitud de extradición cumple con todos los requisitos y tiene todos sus anexos, en fase administrativa acordó esa extradición. Admite esa solicitud de extradición en fase administrativa. Cuando eso sucede, ella remite todo ese expediente al Procurador General de la República de Cabo Verde. ¿Para qué? Para que se inicie la fase judicial. Y esa fase judicial se inició el año pasado, una vez que recibe el procurador de manos de la ministra su afirmación, su parte positiva, afirmativa de que procede esa extradición o que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la ley. Comienza la fase judicial y ahí es donde voy a aclarar, fíjate que los medios de comunicación, los distintos medios de comunicación, por eso es que la información a veces tiene que ser corregida, quien se encarga de los procesos judiciales de extradición es directamente el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde, en sala criminal, en principio, en sala criminal. Es decir, que el proceso judicial fue presentado ante la sala criminal del Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde, cuya sede es en Praia. ¿Ok? Entonces, ahí en 6 de agosto del año 2020, para ser exacto, en agosto del 2020, se dicta la primera decisión en donde en fase judicial, luego de haber escuchado a la defensa, haber escuchado al procurador, haber escuchado a la defensa, considerar esta sala criminal, que así la denominan, del Supremo Tribunal de Cabo Verde, que la extradición cumple con todo, la solicitud de extradición cumple con todos los requisitos y existen suficientes elementos para ser admitida, admite la extradición y declara la procedencia de esa extradición. Ahí es donde el equipo de la defensa comienza a decir que se le han vulnerado derechos humanos, que la decisión de la sala criminal del Supremo Tribunal de Cabo Verde no tiene fundamentos, que se cae por sí sola. Resulta que ahorita el 5 de enero ellos apelan. ¿Y a dónde se dirige la apelación en materia de extradición de acuerdo a la ley número 6 de Cabo Verde? A la sala plena del Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde. El Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde está conformado por 7 magistrados. Esos magistrados aleatoriamente, porque así lo establece su ley, aleatoriamente son designados para ocupar y decidir casos que se presenten ante la sala criminal, ante la sala civil, ante la sala militar o entre sus 5 salas que conforman ese tribunal. Aleatoriamente, no tienen una competencia específica, un área específica como nosotros en Venezuela, que los magistrados de la sala de casación penal son magistrados nada más de la sala de casación penal, no pueden decidir casos de la sala constitucional ni de la político-administrativa. Entonces, la apelación se presenta ahora ante el pleno de ese Supremo Tribunal de Justicia, es decir, de los 7 jueces que conforman el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde. Y no corte de apelaciones, como dicen la gran mayoría de los medios de comunicación que tú puedes leer en las redes. Inclusive el diario El Tiempo de Colombia también hace mención de que su investigación es la Corte de Apelaciones de Cabo Verde, ¿no? De una Corte de Apelaciones de Cabo Verde. Corte de Apelaciones de Barlovento, no, resulta que es en el Supremo Tribunal de Justicia cuya sede está en Praia, otra, que es la capital de Cabo Verde.
Entonces, esa decisión la dictan el 5 de enero del año 2021. Es decir, hace escaso semana y media, si no la memoria no me... En esa decisión, entonces comienzan a salir unos videos que la defensa presenta, expresando que ya no es el tema de que la extradición proceda o no proceda, sino en búsqueda de la libertad por salud de Alex Saab. O sea, que le otorguen un cambio de la medida privativa a una medida menos gravosa, porque él ahorita, de acuerdo a lo que dice un médico en uno de los videos, su médico personal en uno de los videos, él tiene cáncer de estómago. Ay, pobre. Entonces, claro, eso es algo que perfectamente se puede determinar y no creo que en Cabo Verde, que tiene una protección a su vez militar por los Estados Unidos por un convenio, un pacto que tienen desde el año 2017, o sea, lo tuvieron desde el año 2016 ratificado en el 2017, tienen una base y en donde de Estados Unidos dentro de Cabo Verde, y la protección de Alex Saab, inclusive fuera de las instalaciones del sitio de reclusión y la atención médica está cubierta porque en virtud de la importancia que representa este señor para la justicia norteamericana, al ser procesado por delitos de legitimación de activos. Ahora bien, lo que sí preocupa, Napoleón, es una noticia que salió, y voy a abrir, no sé si puedo, déjame ver, compartir pantalla, no me has autorizado, pero bueno, no importa. Yo te voy a leer más o menos la noticia, la información exacta, es que en la semana pasada sale en el diario La Semana de Cabo Verde una noticia que preocupa, porque habla que Estados Unidos monitorea no el caso de Alex Saab, sino el caso de unos mercenarios que ha llegado a Guinea-Bissau, cerca de Cabo Verde, y tienen que reforzar la protección de Alex Saab para garantizar su extradición a territorio americano, toda vez que este grupo de mercenarios que se encuentran en Guinea-Bissau tienen instrucciones, y lo voy a leer para no poner palabras en lo que dice la noticia, están siendo pagados por el régimen socialista de Nicolás Maduro, quien ofreció una recompensa para rescatar a Alex Saab vivo o muerto, y que se impida la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Eso aparece en el diario La Semana de Cabo Verde, y en estos momentos lo que se está encargando Cabo Verde, fuera de las amenazas de Baltasar Garzón, fuera de que si tiene cáncer de estómago Alex Saab, es de un peligro que representa a través de una recompensa que, de acuerdo al diario de la isla, ofreció el régimen de Nicolás Maduro para rescatar a Alex Saab vivo o muerto. Significa que si ya estamos hablando en estos términos, es que la justicia, ellos a nivel de justicia ya se dan por perdido y no pueden lograr la liberación de Alex Saab. Si la decisión de Alex Saab fue ratificada el 5 de enero del 2021, lo que queda es entonces que están transcurriendo de acuerdo a la ley número 6 de Cabo Verde, que regula la materia de la extradición, es los 60 días que tiene el gobierno norteamericano y el gobierno caboverdiano de proceder a la entrega y traslado de Alex Saab a el estado de la Florida, en Estados Unidos, porque su proceso cursa por ante el Distrito Sur de la Florida. Bueno, pero si no lo han hecho ya, si además el tipo lo pueden secuestrar vivo o muerto, ¿no? ¿Por qué no han hecho eso de una vez? No esperar 60 días o 30. Sí, exacto. Ese es ya esos trámites internos, ¿verdad? Al conceder la ley los 60 días para proceder a la extradición, para proceder al traslado, ya la extradición estaría aprobada, para proceder al traslado de Cabo Verde, ya quedan esos trámites burocráticos que internamente ya uno desconoce, porque la no celeridad del mismo. O sea, es un hecho que ya está aprobada la extradición y que lo van a extraditar a los Estados Unidos. A los Estados Unidos.
Es un hecho que está aprobada la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Lo único que puede tener eso es que lo secuestren vivo o muerto. Okay. Según la noticia del diario local, la semana, de que hay un grupo de mercenarios pagados o por una recompensa de rescatar a Alex Saab vivo o muerto. ¿Y por qué razón el gobierno o el narcogobierno que dirige Maduro está tan preocupado de que él pueda hablar a la justicia norteamericana, que hasta lo prefiere muerto antes de que lo lleven a los Estados Unidos? Recuerda que él es de acuerdo a las investigaciones realizadas tanto acá en los Estados Unidos por los organismos de investigaciones respectivos, es señalado como el brazo financiero del régimen de Nicolás Maduro. Evidentemente debe existir un temor sobre lo que pudiera aportar a la justicia norteamericana a Alex Saab. Acuérdate que también existe acá los convenios o los ofrecimientos como testigos protegidos, ¿verdad? Siempre y cuando lo que aporte, que es la delación, simplemente se llama delación, de todo lo que sabe y cómo es el mecanismo para cometer los delitos de delincuencia organizada dentro del Estado venezolano por parte del régimen que dirige Nicolás Maduro. ¿Y eso qué le importa si él es el dueño junto con los cubanos de Venezuela y junto con los... Sí, pero acuérdate que hay muchos activos y mucho dinero circulando en el mundo que han sido extraídos de las arcas del tesoro venezolano y que pudiera dar origen a incautaciones en cualquier parte del mundo en que se encuentre, y más si esos países han suscrito la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocida como Convención de Palermo. Pero eso no significa que va a caer Maduro por eso, o que los Estados Unidos van a intervenir militarmente si Maduro es es el máximo responsable según la justicia norteamericana. Pudiera ser un reflejo de lo que sucedió con Manuel Noriega. Que sucedió que intervinieron en Panamá, que le costó una millonada, y eso que tenían el propio ejército dentro de Panamá en el canal. Bueno, acuérdate que los Estados Unidos podrían contar con esa millonada, con esos recursos que están incautados acá en el país, ¿no? Con esos recursos venezolanos, poderse cobrar. No sé, no te estaría elucubrando si te digo cómo funcionaría eso, pero de que hay dinero para cubrir eso, existiría el dinero para cubrir esa intervención. Pregunto, y en el caso de que primero que no maten y que extraditen y llegue a los Estados Unidos, se le haga un juicio a Saab, Saab pida colaborar y entonces a la delación. Pida colaborar, y en el juicio queda Maduro seriamente involucrado como para que la justicia norteamericana lo mande a detener. ¿Hasta qué punto, tú hablaste de Noriega, hasta qué punto el Pentágono tendría que obedecer la decisión de la justicia norteamericana? Mira, hasta ahí eso no lo maneja el presidente. Te estaría yo mintiendo si llego a especular sobre el tema, ¿no? Lo que sí es que si nos vamos a la historia del caso de Manuel Noriega, claro, dicen muchos que habían por intereses porque era miembro de la CIA, no era miembro de la CIA, que tenía secretos, no tenía secretos, pero el tema es que se pudiera dar un nuevo intervención tipo Panamá para extraer del país a Manuel Noriega. ¿Por qué? Por muchas cosas. Primero porque en la Convención de Palermo, y vuelvo y tengo que tocar esta convención porque también tenemos que las leyes nacionales en nuestro país por los secuestros de los poderes, sobre todo el poder judicial, que está al servicio del régimen criminal, establecen lo que es un principio de complementariedad. ¿Qué significa este principio de complementariedad? Que si la legislación interna en el país donde se encuentra la persona que ha cometido delitos previstos dentro de la convención no tiene la fuerza necesaria para el juzgamiento de esta persona, puede ser perfectamente extraído a ser juzgado en cualquier otra jurisdicción dentro de los países partes que conforman la Convención de Palermo. Por otra parte, también acuérdate que esto tiene otro y Venezuela firmó la Convención de Palermo. En el 2000. En el 2000. En el 2000.
Y acuérdate que esto tiene otro ingrediente importante, que es el tema del informe Bachelet, de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Bachelet, donde ya se determina por una parte que existen violación de derechos humanos, torturas, tratos crueles, etcétera, etcétera. Y el otro ingrediente es el informe que presentó la fiscal ante la Corte Penal Internacional recientemente en el mes de diciembre, donde en los casos que ella ha estudiado existen y se evidencian comisión de delitos de lesa humanidad. Ya ante la existencia de una Corte Penal Internacional que concede en La Haya, en donde ellos pueden inclusive dictar una orden de aprehensión contra las personas que están siendo procesadas dentro de su jurisdicción especial, ya ahí ni siquiera se hablaría de extradición. La Interpol en este caso, que tiene, donde los países que suscribieron este convenio para tener la Policía Internacional, puede perfectamente darle captura sin ningún tipo de extradición y llevar a esta persona hasta el Tribunal de la Haya, hasta la Corte Penal Internacional para que comience su juzgamiento por delitos de lesa humanidad. Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad son muy amplios. Ahí tenemos entre ellos lo que ha dicho, vamos a lo que ha dicho Bachelet, tortura, en un punto. Tenemos privaciones sin fundamentos jurídicos, como la gran mayoría de los presos políticos, o la gran mayoría de los detenidos que están en Venezuela. Desplazamientos forzados, como la gran mayoría de personas que han tenido que irse del país, o de manera de que sienten que no existe una protección ni de salud, ni de su vida, en primer lugar, ni de su integridad física, ni siquiera la salud la consiguen, ni alimentación, y tienen que obligatoriamente desplazarse, salir del país. Y esto se agrega también los asesinatos, que es otro de los delitos que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma, porque utiliza la palabra concreta, asesinatos. En el caso de estos manifestantes que han sido asesinados por organismos de seguridad del Estado, FAE, Guardia Nacional, los asesinados o asesinatos que ocurren de los detenidos, cuando en el caso del concejal Albarán, que fue lanzado del edificio donde funciona la sede del SEBIN. Entonces, claro, ante la existencia de todo esto, existe esta justicia que se encargan de delitos de lesa humanidad, que tiene una Corte Penal Internacional que puede ser procesados en cualquier momento. Lo más grave para ellos es que no solo será procesado Nicolás Maduro, sino será procesado cada uno de los cómplices, encubridores, colaboradores, en cada uno de los crímenes que han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional. ¿Y sabes hasta dónde llega esto, Napoleón? Llega hasta el fiscal nacional usurpador, tal William Saab, que sería procesado ante la Corte Penal Internacional. Llegaría ante la defensora del pueblo, defensor del pueblo, que no ha hecho su trabajo para salvaguardar, ¿verdad?, estas violaciones por organismos de seguridad contra los detenidos o no detenidos. Se dirige contra los jueces de los distintos tribunales, específicamente del área penal, que se han prestado para privar de la libertad sin fundamento jurídico a cuanto detenido es presentado por el DIGESIN, por la FAES, por la Guardia Nacional, bajo la inconstitucional ley del odio aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. A nivel mundial se sabe que la Asamblea Nacional Constituyente tiene un rechazo por su inconstitucionalidad, y en consecuencia un órgano que es inconstitucional, todo lo que nazca de ese órgano es inconstitucional o inexistente, para ser más exacto. Es decir, que la ley del odio, que ha llevado a las cárceles a tanto venezolano o a tanta población que está en Venezuela, no existe. Existe en un papel, pero significa que nuestros jueces en Venezuela, sobre todo los que se dedican al área penal, aplican la ley del odio a pesar de saber que es inexistente jurídicamente.
En derecho es inexistente. De hecho, tenemos un cuadernito que dice ley del odio. Pero en derecho, esa ley es inexistente. ¿Y por qué es inexistente? Porque nace de un órgano inconstitucional y en consecuencia ese órgano que atenta contra la Constitución es inexistente. Entonces, en resumen, no es un querer que sea así o una exageración pensar que la caída y juicio en la Corte Penal Internacional o en la justicia norteamericana de Maduro y sus cómplices, es decir, de ese gobierno, de esa dictadura, de esa tiranía, puede depender exactamente de lo que Alex Saab diga en ese juicio por el cual ya es un hecho la extradición de él a los Estados Unidos, y es por eso que esa información de que Maduro le puso precio a la cabeza, vivo o muerto, de Alex Saab es cierta. La caída de Alex Saab es el efecto dominó, Napoleón. Es la piedra que al ser empujada caerán muchas piedras que están detrás de ella. Es la ruptura del primer eslabón y del eslabón económico del régimen criminal a la cabeza de Nicolás Maduro. Ahora, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué a los Castro no le hicieron eso durante todas estas décadas, siendo unos asesinos notables y confesos, ¿no? O a buena parte de los dictadores que ha tenido, por ejemplo, Sudáfrica o los países árabes. Bueno, no te creas, en el informe Bachelet también hay informes sobre países de África que están bajo las condiciones. Lo que pasa es que nuestra investigación y nuestro seguimiento es al caso Venezuela. Si de repente nosotros estudiamos un poco más allá, en los países africanos que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional, o los que dirigen, o los que han dirigido, o los que han participado en delitos de este tipo, de lesa humanidad, genocidio, en esos países también encontraremos que están siendo procesados ante la Corte Penal Internacional. De hecho, ya hay casos de condenatorias ante la Corte Penal Internacional. En el caso de los Castro, también de repente indagamos un poco. Claro, no conocemos, recuérdate que la gran diferencia radica entre las riquezas que puede tener un país y el otro, y la facilidad de apoderarse de esas riquezas. No, y supongo que el escándalo de los Castros comienza cuando él logra penetrar su ideología dentro del territorio venezolano con la sola mira de obtener las riquezas del país de Venezuela, como de hecho se lo ha obtenido durante todo este periodo. Pero yo creo que más que todo es por el tema de sustracción de riquezas y de patrimonio, del patrimonio público del país, que la comparación es verdaderamente es la que hace la diferencia entre lo sonado y lo no sonado. Eso es interesantísimo. Personal. Acabamos de escuchar a el doctor Pedro Troconis, presidente de la Sala de Casación Penal, juez de primera instancia en lo penal y en la Corte de Apelación, y que además es el encargado en el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo venezolano del caso de Alex Saab. ¿Estamos claros? Ya saben lo que está sucediendo en este momento, y le agradezco al doctor Troconis su intervención y aclararnos cómo está la situación. ¿Alguna cosa más que quiera agregar, doctor Troconis? No, bueno, lo que tenemos que seguir haciendo la investigación, estando pendiente, ya no es cuestión de investigar. Hay dos diarios que uno puede hacerle seguimiento, que es el diario La Semana de Cabo Verde, y es uno de los más importantes de la isla, y ahí podríamos estar pendientes de las noticias. Y esperemos que realmente en este caso en particular, como dijiste tú, Napoleón, los trámites burocráticos se aparten y se impartan la celeridad de vida para que se vea esa luz de justicia que vamos a conseguir. Claro que la vamos a conseguir a través de este caso. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Troconis, y bueno, esperemos que nos siga informando, ¿sí? Claro que sí, Napoleón, cuando tú quieras. Hasta luego.